Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa, un episodio de La Voz del Derecho de el doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional. Acá está quien les habla, Emilio Archila, estudiante de Derecho de pregrado de la Universidad Javeriana. Juan Manuel Pacheco, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana, y Manuela Casanova, estudiante de Derecho de tercer semestre de la Universidad Javeriana. También hoy estamos acá reunidos y vamos a hacer un programa informativo un poco diferente de lo que usualmente hacemos, porque no va a ser tanto un análisis jurídico, sino más una preocupación general que tiene toda la población, inclusive es lo que están hablando hoy en día casi todos los noticieros, y es todo el tema de Rusia con Ucrania, el conflicto que ha ocurrido, pero decidimos verlo desde una perspectiva un poquito más amplia en cuanto a que vamos a explorar cuál es la influencia geopolítica que tiene Rusia en realidad, pues no solo en este conflicto en particular, que vamos a explorar a través de, primero, decir un poco de datos alrededor de lo que es el primer ministro o presidente que ha sido Vladimir Putin alrededor del tiempo. Entonces vamos a mencionar algunos datos de él, vamos a mencionar alguna de la historia de lo que ha ocurrido en Ucrania o por qué Ucrania se convierte en algo relevante, y vamos a finalmente, hacia el final del episodio, a mencionar nuestra opinión acerca de por qué creemos que esto no es algo que esté ocurriendo simplemente allá, o sea, que sea en el campo de batalla ruso o ucraniano que se están dando este tipo de conflictos, cómo esto nos afecta como país a Colombia directamente, qué intereses podría tener Rusia, Estados Unidos y los diferentes actores de este conflicto en nuestro país, porque realmente sí que lo pueden tener, para pues contextualizar un poco a nuestros oyentes y terminar conversando acerca de cuál es esta relevancia de todo esto que vamos a hablar. Entonces, comenzando un poquito acá con una línea del tiempo desarrollada por NPR, que es una cadena estadounidense muy importante de noticias. Yo conseguí una línea del tiempo en donde nos dicen algunos de los datos más importantes de Putin alrededor, pues, de lo que se ha desarrollado. Él nace en octubre 7 del 52 en Leningrad, o sea, San Petersburgo, y era un hijo único. Algo muy importante para este programa: Putin es graduado del Departamento de Leyes de la Universidad de Leningrad State, o sea, del estado de Leningrado. Se unió a la KGB, que es, como por decirlo, la CIA o la entidad de inteligencia de Rusia, en el 75. Sabemos que está metido en temas del Estado y de inteligencia, sobre todo desde muy temprano. Luego sirve como presidente de Relaciones Exteriores del Comité de San Petersburgo del alcalde en el 91. Luego, en el 91 también renuncia de la KGB. Posteriormente sirve como presidente del gobierno de la ciudad de San Petersburgo. En el 94 lo transfieren a Moscú, en el 96 a trabajar en el gobierno de Boris Yeltsin como su principal asesor. Posteriormente sirve como director de la Agencia o de Servicio Federal de Seguridad, o sea que es muy similar a la KGB. Luego, en el 99 ya lo nombran primer ministro. En el 31 de diciembre del 99 Yeltsin renuncia y lo nombra presidente. Luego, en el 2000 es elegido presidente de Rusia, gana en
primera vuelta, capturando un poco más del 50% del voto. El mayo 7 del 2000 es elegido o es instaurado como presidente electo. En el 2000 también se reúne con el presidente chino y se opone a escudos de misiles que está construyendo Norteamérica y Asia. En el 2000, algo muy importante también, se reúne en Cuba con Fidel Castro y restablece las pues, relaciones que habían entre La Habana y Moscú, que se habían quebrado después de la Unión Soviética. Y posteriormente habla pues tiene algunos acercamientos con el occidente, pero no muy fuertes, y cada vez ha ganado más popularidad. Como lo sabemos, tenía un detractor muy popular que era Navalny, pero ya él no está en el marco de lo que está ocurriendo hoy en día. No sé qué pienses un poco sobre Putin, si quieren hablar sobre él en primer lugar, que ustedes como jóvenes abogados o casi abogados, ¿cuál es su percepción acerca de este presidente o de este primer ministro? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan el nombre Vladimir Putin? Bueno, pues Putin es un personaje un tanto dictatorial que se ha martillado en el poder legítimamente. Pero viendo también sus antecedentes, creo que es relevante resaltar que él es abogado, igual que nosotros. Y como abogados vemos también el poder que tenemos sobre cómo podemos moldear la norma, cómo podemos llegar al poder desde una perspectiva conocedora sobre las leyes, sobre el ordenamiento jurídico. Y eso puede llegar a ser preocupante. Han habido estudios que hablan sobre cómo cuando un abogado es el presidente, pues tiembla más la democracia. Eso lo hemos visto en Hungría, incluso acá en Colombia, teniendo en cuenta que Iván Duque es abogado también, y él ha tenido bastantes críticas, bastantes detractores, y digamos que hay bastante que se puede decir respecto de el rol de un abogado desde la presidencia. Sí, alrededor de eso estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si nosotros vemos cuando él va a invadir Ucrania 2 días antes, uno de los temas que hace es que él declara que él acepta la independencia de 2 estados. Un segundo, se llaman Donetsk y Luhansk, que quedan dentro de la región de Donbass, que es como donde se ha estado peleando toda esta guerra, donde es el campo de batalla entre Rusia y Ucrania puntualmente. Y esto es un acto de derecho internacional muy conocido, en donde él está declarando que Rusia pues no es parte de lo que serían estas regiones, y eliminando o pasando por encima de la soberanía de Ucrania de cierta manera, que es un acto totalmente jurídico, para después diciendo que se está afectando pues la vida de los rusos dentro de esa región también, pues decir que se invada esto, pues esta región. Pero no sé, tú qué pienses, por ejemplo, como mujer, aún más joven que nosotros, cuando escuchas a Putin. ¿Tú en qué año naciste, por ejemplo? En el 2001. Por eso, ahí Putin ya estaba en el poder. Entonces, una persona como tú, que escucha de Rusia, que escucha de Putin, ¿cuál es su percepción? Pues yo también estoy de acuerdo en que es como un presidente bastante dictatorial. Siento que, a pesar de su trayectoria, como que ha habido muchas fallas en su gobierno, y a pesar de lo que tú acabas de decir, como que los procesos que hace son como pues legítimos de cierta forma, pero pues eso no implica que esté bien. Estoy de acuerdo con lo que ambos dicen, como que logra legitimar las cosas como con el conocimiento de la ley, pero como que sí, eso no implica que esté bien. Siento que también como que por alguna razón es muy popular. Siento que hay mucha gente que lo apoya, pero pues también como mujer siento de perspectivas muy patriarcales, como que tiene mano dura, sí sabe cómo dar plomo cuando toca, vainas así.
que lastimosamente son muy populares como en mi generación, pero sí, no me parece algo positivo. Algo muy interesante es toda esta perspectiva de Putin como un líder súper rígido, así que sí hace las cosas, que las cumple. Algo que vemos es mucho el crecimiento de Rusia, pues de su economía, en lo que él ha estado. Ese es uno de los puntos de los defensores de Putin, que dicen que es una persona que ha hecho crecer impresionantemente la economía. Hay que tener en cuenta que alrededor del año 2000 él sí tiene muchos ataques en donde mencionan que él está eliminando lo que es la prensa contraria a él. Entonces se ve que dentro del país la prensa contraria no es aceptada, e inclusive hoy en día la mayoría de videos o de información que recibe Latinoamérica es a través de un canal llamado RT, que es Russian Times, y este mismo canal es nacionalizado, o sea, es un canal nacional que él mismo desarrolla. Entonces es muy curioso ver ese despliegue pues de él dentro de nuestro continente, en cuanto a que claramente está tratando de convencer a muchas personas de que su régimen es legítimo, como decía Apache, que no está yendo en contra de los derechos humanos, pues todas las cosas que diría cualquier líder hoy en día. Otra cosa que les quería preguntar, antes de seguir un poco ya más puntualmente a lo que es el problema concretamente con Ucrania, es: ¿ustedes piensan mejor de alguien como Biden, que es presidente de Estados Unidos, o piensan mejor de un gobierno como el estadounidense frente al ruso, o simplemente creen que ambos son malos y que pues da igual cualquiera de los que gobiernen o que nos influencien más, porque pues ambos hacen de las suyas, por decirlo de cierta manera? Pache, ¿tú qué crees? Yo creo que tanto Estados Unidos como Rusia tienen una influencia geopolítica inmensa, y eso también es problemático. Es decir, la cultura occidental se ha visto permeada por esa influencia geopolítica, y nosotros lo vemos todos los días en nuestras redes sociales, en Hollywood, en nuestras películas, y creo que pues digamos, el poder que ellos tienen sobre nosotros, si bien es algo más discreto, sigue siendo inmenso. Pero en términos de a cuál prefiero, yo diría que, pues teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una ideología mucho más liberal, tiene una ideología mucho más democrática que la que tiene Rusia, pues prefiero ese régimen, y algo que a mí particularmente me interesa y me ha parecido raro y problemático del régimen ruso, es que Putin siempre ha tenido una falta de perspectiva de género dentro de su ideología y también dentro de sus actos de gobierno. Un ejemplo de eso es cuando él dijo que dentro de su mandato no iban a haber matrimonios homosexuales, o digamos, ese tipo de problemáticas que han hecho que muchas personas que tienen una distinta forma de ver el mundo, pues se hayan sentido oprimidas. No sé, Manuela. Sí, que hables de la democracia antes de que Manuela diga su réplica ahí. Me parece interesante porque viendo una discusión de delegados de la Unión Europea esta semana, hablaban sobre que esto es la diferencia entre gobiernos democráticos y autocráticos. Entonces yo creo que ese es un punto central en cuanto a que Putin claramente es autocrático, en cuanto a que ahorita buscamos acá la definición, pero pues autocrático de que él mismo se designa y ejerce el poder a partir de sí mismo, y no delegado a través de pues el pueblo, que sería pues el constituyente acá primario. Pero sí, totalmente su influencia, y sí, claramente tiene visiones muy contrarias a lo que es la homosexualidad, la teoría de género, como lo tienen muchos otros países autocráticos, como pues lo vemos en China o en Arabia, en regiones pues que son totalmente diferentes a las nuestras. Pero ¿tú qué piensas? ¿Es lo mismo ser abanderados por los estadounidenses, o da igual a serlo por los rusos o chinos, o todos son lo mismo?
No sé si podría decir que todos son lo mismo, pero es que no me podría posicionar en ninguno de los dos. Como que las invasiones que ha hecho Estados Unidos también han sido muy perjudiciales. El apoyo que le ha dado a Israel, realmente como es una nación que genera muchos conflictos, que no se encarga de realmente generar soluciones, genera mucha violencia, apropiación. Entonces, autocracia, para No, decirles. tampoco. No, la autocracia es, según la RAE, es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Ujú. Pues vemos que cabe un poco ahí. Pero bueno, antes de seguir, yo quiero hablar un poquito sobre lo de Ucrania y entonces vamos a mencionar acá algunos datos importantes. Entonces, ya hablando concretamente sobre el conflicto de Ucrania, entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formaba parte de la Federación Rus de Kiev, que era conformada por tribus eslavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, o sea, atravesaba toda Eurasia. Eso era en 1400 más o menos. Luego de esto, Ucrania ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y sobre todo rusas. Entonces vemos que el contexto es que muchos países o muchos imperios o gobiernos han tomado pues porciones de Ucrania o la han manejado en ciertos momentos. En la primera mitad del siglo XX el territorio ucraniano permanecía repartido, o sea, entre naciones que no eran Ucrania. La zona oriental de Ucrania, que antes de la revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania cuando se estableció la Unión Soviética en el 22. Y la zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas. Entonces vemos que ellos no eran independientes en este momento, año 1922. Luego, durante la repartición de territorios de la Segunda Guerra Mundial, la zona bajo dominio polaca pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esto, pues ustedes se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética ayuda a que los aliados ganen la guerra y por ende como recompensa, ya que ellos dieron todo su ejército, que fue una de las principales razones de haber ganado, les otorgan pues esta porción. Sin embargo, esta porción de tierra que les dieron a la Unión Soviética no incluía la península de Crimea, que es uno de los aspectos esenciales que tenemos que observar para saber qué fue lo que pasó para que llegáramos a que Putin invadiera una parte de Ucrania. Entonces, Crimea está situada al norte del Mar Negro y había sido parte de Rusia, pero en el siglo XVIII. Luego, ahí en ese momento de que se reparten las tierras en la Segunda Guerra, Nikita Khrushchev decide que Crimea pasara a manos ucranianas, eso alrededor del año 54, pero en 1991 colapsa la Unión Soviética. Esto, o sea, Crimea pasaba a manos ucranianas, pero siendo Ucrania todavía parte de la Unión Soviética. Luego la Unión Soviética se desmantela y pues Ucrania queda con esta porción. Y lo importante es saber que Rusia estaba de acuerdo o estaba tranquilo con que Ucrania tuviese esta parte de la tierra, pero Ucrania empieza como a irse un poco hacia la derecha. Esa es como la idea. Y en 2012 ya está un poco cercano o muy cercano con la Unión Europea, Ucrania, y por eso elabora un acuerdo de asociación entre ellos, Ucrania y la Unión Europea. Esto incomodó a Rusia a tal punto que en el 2013 el presidente Víktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Y esa decisión repentina provocó que en noviembre 21 del 2013 se reunieran millones de personas en la capital de Ucrania, en Kiev y en todo el país, para exigir que se siguiera hablando con la Unión Europea. Y 5 días después de esto, fuerzas prorrusas se toman Crimea. ¿Qué es lo importante de Crimea? Que Crimea tiene una base militar rusa, que es la más grande de todo el Mar Negro, y esa base, cada año ellos les tocaba pagar $2.000 millones a Ucrania para poder utilizar esa base. Ahora que ellos son, pues, que tomaron esa parte, entonces ya no tenían que pagarles nada. Esto provoca la expulsión de Rusia del G8, que son los países más industrializados del mundo. La Unión Europea decreta sanciones que siguen vigentes y pues antes de comenzar la guerra que
empezó este año, o sea, antes de que la gente tuviera que irse de la capital y todo eso que escuchamos hace unas semanas, ya habían 1,3 millones de desplazados. Esto es muy importante porque como colombianos sabemos las repercusiones de que exista el desplazamiento de personas. Entonces, con este recuento histórico quiero escuchar un poco su opinión y si esto cambia la opinión que tenían originalmente del conflicto o qué les hace pensar algunos de estos datos. Manu, si quieres. Pues digamos que como es que siento que tal vez lo que voy a decir va muy en contra como del derecho en general de la carrera, pero el concepto de Estado me parece muchas veces que es muy patriarcal, como... ¿Pero qué quieres decir con patriarcal? Que genera como todo este tipo de cosas, como el O sea, nacionalismo. ¿patriarcal es jerárquico para ti? O sea, También, pero o sea, no lo solo jerárquico eso. es patriarcal. Sí, pero no solo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver? Como todo esto de querer como defender tu territorio, proteger tu soberanía, encerrar como generar unos límites. Pero una pregunta, encerrar, entonces en un estado matriarcal no defenderían el territorio. pues tal vez defenderían el territorio, pero no de la misma forma en que se hace como eso de crear barreras. Tú eres migrante, no puedes pasar a mi tierra. Esto es mío, O sea, pero y no entonces tuyo. tú dices que es esencial al hombre ser combativo, pero a la mujer no. No, Entonces, solamente, pues son construcciones que se han hecho, ¿sabes? Como... por eso, pero no crees, por ejemplo, una de las líderes más importantes que hay hoy en día o que hubo alrededor de todo este conflicto era Angela Merkel. Y Angela Merkel es de las que bloqueó lo que es el gaseoducto más importante, que también genera uno de los problemas hoy en día entre Rusia y Ucrania, porque Rusia construyó un gaseoducto que va desde Rusia hasta Alemania y entonces se salta a Ucrania. Y Ucrania es el país por donde pasa todo el gas en este momento de Europa. Entonces lo que ocurre es que al bloquear Alemania a Rusia, están dándole preferencia a los ucranianos y inclusive el presidente ucraniano que se llama, un segundo, no lo recuerdo en ese momento, bueno, el presidente ucraniano actual que era un comediante, habla de que... Zelensky. Dice que ese gaseoducto es un arma pues de los rusos en realidad. Entonces ella al bloquearlo, pues siendo mujer, ¿no crees que está haciendo lo mismo? Sí, no, es que sea mujer no significa que no sea patriarcal o que no haga parte del sistema, ¿sabes? Como, no, sí, el hecho de que sea mujer no significa que sea un matriarcado, que no esté como haciendo parte de todo esto, como es inherente, como, pues hace parte del sistema. Entonces, como a lo que iba con todo esto es que, como el hecho de querer proteger el territorio, querer generar una guerra, como que también todo lo que está pasando con los inmigrantes, que le están dando preferencia como a los ucranianos, sabiendo que hay muchísimos más conflictos, que también causaron mucha migración. Todo eso se me hace como, pues sí, lo que te decía, muy patriarcal y como mi posición siempre ha sido esa, que estamos pues otra vez peleando una guerra que no nos corresponde, por ver quién tiene más territorio, quién puede defender mejor su territorio, quién protege más la frontera, quién agranda más su territorio. Entonces eso, pues es lo que opino. Y adicionalmente, yo sí soy partidario y creo que Manuela tiene razón en que la construcción del Estado ha sido patriarcal. Nosotros vemos, por ejemplo, los teóricos del Estado, Rousseau, Hobbes, y uno se pone a ver y realmente ahí no han habido mujeres. Incluso en la construcción de nuestra Constitución había muy poca representación femenina. Y sí es cierto que el hecho de que Angela Merkel sea mujer pues no implica que haya un matriarcado, porque el sistema como tal es patriarcal y por eso es que digamos hay más ánimos para convocar a la guerra. Se está digamos tratando de quedar cada uno como si fuera el mejor, el que tiene más armas, y esa es la base del nacionalismo. Y al final el nacionalismo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, es la causa principal de una guerra.
Entonces, sí creo que todo lo que está sucediendo pues es muy feo para las personas que, por ejemplo, en Siria los inmigrantes de Siria no han tenido las mismas posibilidades que están teniendo ahorita los ucranianos. Y pues independientemente de eso, sí estoy de acuerdo con que esa crítica social es muy válida y que... No, pues ha habido de todo dentro del conflicto. He visto acusaciones de racismo, de que no dejan pasar a las personas afrodescendientes. O sea, pasan primero quienes sean blancos y luego, al final, cuando ya se hayan ocupado todos los puestos, sí dejan pasar a las afrodescendientes. O sea, lo que vemos es que es una guerra que tiene tanto de largo como de ancho, como lo hablamos en nuestros temas, casi siempre tienen tanto de largo como de ancho. Última porción del programa, vamos a hablar entonces en este episodio un poco de qué conexión tiene esto con Colombia, cortamente, opinión personal de cada uno. Yo personalmente creo que sí hay una conexión muy fuerte de Rusia con Colombia y con todo lo que está pasando geopolíticamente. Vemos que mucha de la presión que se genera alrededor de si Rusia actúa o no frente a Ucrania tiene que ver con la presión que ejercen países occidentales frente a Rusia, acuerdos que quieren desarrollar países occidentales con Ucrania, perdón, no Rusia, que esto incomoda a Rusia claramente, lo cual debería hacernos a nosotros pensar cómo estamos rodeados, cuál es nuestra posición geopolítica, por qué es relevante, o sea, por qué es relevante que Colombia esté donde esté, tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de países pues cercanos ideológicamente un poco más a estos otros regímenes, y sobre todo qué puede significar para nuestras elecciones, que ya son en 10 días, viendo que hay tantas alegaciones de que ellos han intercedido, los rusos, dentro de elecciones estadounidenses, lo cual pues no ha sido completamente comprobado, pero sí se ha comprobado por lo menos que existía la intención de hacerlo. Entonces ver cuál es la relevancia de eso dentro de nuestro país, qué creemos que puede ser el resultado de eso, y yo más que una opinión es como una alzada a las preguntas para preguntarnos como personas que vamos a votar esta próxima semana, ¿qué va a ocurrir? Manu, tu conclusión un poco y opinión acerca de la influencia de Rusia o de esos países en Colombia, o por qué es importante tenerlo en cuenta. Pues es un conflicto como muy grande, entonces indiscutiblemente de una u otra forma nos va a afectar. Ahorita en elecciones siento que pues puede ser peligroso porque seguimos en campañas, y pues sigue siendo muy importante votar bien, pero pues también como no dejar que la desinformación nos afecte. Y pues sí, como en todas las guerras siempre hay crisis económica, escasez. Nosotros como que tenemos pues ya nuestros acuerdos y nuestros aliados, entonces pues como vamos a ver qué pasa. La verdad todo es muy incierto para mí. Total, Pachi, ¿y tú? Pues yo creo que hay muchísimas cosas que pueden suceder. Digamos, he visto gente que dice que un voto por la izquierda es un voto por Rusia, cosas que pues la verdad no les veo mucho sentido. Creo que sería muy poco probable. ¿No les ve sentido? No, porque es muy poco probable que Rusia se meta en las elecciones de un país como Colombia. ¿Tú crees? Digamos, creo que es muy probable. Hay lo más importante, la influencia directa que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania con Colombia, es que nosotros estamos al lado de Venezuela. Venezuela tiene una relación estrecha con Rusia. Nosotros le estamos dando casi que le estamos armando también la guerra a Rusia con nuestro apoyo a Estados Unidos, y que somos asociados de la OTAN sin digamos, tener nuestra milicia en la OTAN. O sea, una pregunta, Pachi, antes de terminar, porque se me hace curioso para alguien inteligente como tú que no creas eso, pero pensando que Rusia está desarrollando ese tipo de acciones como lo de el reconocimiento de la independencia de zonas que no son claramente identificables para invadirlas y demás, o sea, la clara invasión de territorios. ¿No crees que, y viendo cómo
todo el resultado político de nuestra región, en donde la mayoría de países están yendo hacia la izquierda ideológicamente, ¿no crees que tendría Rusia una intención o un interés muy grande en un país que es, si no la segunda o tercera economía más grande de toda la América Latina, en poder pues tener un aliado político, económico con Colombia, viendo que además dirigentes pues hacia esa tendencia no han condenado pues los ataques de Rusia o lo que ha ocurrido allá? ¿No crees que podría ser algo que pasaría? Pues a mí es que me parece que estás partiendo de dos presupuestos que a mi parecer no están comprobados. El primero es que Rusia, digamos, quiere mantener ideológicamente a todos los países, que todos sigan la misma postura de Rusia. Creo que pues eso aún no es comprobado. Lo único que sabemos es que Rusia sí quiere tener, digamos, Rusia quiere volver a la Unión Soviética. Entonces, pues eso es problemático, pero digamos que eso sigue siendo en Europa. Y por otro lado, también estás partiendo de que, hablándolo con nombres claros, Petro pues es aliado de Rusia, y creo que también eso es falso. Nosotros no hemos visto que Petro haya dicho que va a apoyar a Rusia, y al contrario, cuando se lo han preguntado, pues él dice que nos tenemos que enfocar en nuestros problemas, y creo que esa es la... o sea, no es que vaya a votar por Petro ni mucho menos, pero creo que esta sí es la aproximación que se le debe dar a este conflicto desde Colombia, como preocuparnos porque en Arauca están muriendo niños, preocuparnos porque en La Guajira hay hambre, preocuparnos porque nos pueden robar las elecciones ahorita. Creo que son cosas más internas las que deben ser nuestros problemas, y por eso no estoy de acuerdo con esos dos presupuestos. Listo, pues es importante que hayan diferentes opiniones, por eso es que acá son micrófonos abiertos para cualquier tipo de pensamiento. Como siempre, les agradecemos por escucharnos en este episodio. Es muy importante para nosotros que si quieren venir a hablar, sean quien sean, no importa si estudian Derecho o no estudian Derecho, sobre todo si son jóvenes y estudian en facultades del país, están muy invitados acá a colaborarnos. Nos pueden seguir en @la_facultad. Ese es nuestro usuario de Instagram, pero también nos pueden escuchar a través de YouTube y a través de Spotify como Desde la Facultad, o buscan La Voz del Derecho Desde la Facultad. Nos gustó mucho haberles hablado de este tema. Se salió un poco de lo que normalmente decimos o hacemos, pero es que es un tema muy importante que está pues causando revuelo y nos parecía interesante cubrirlo como jóvenes. Hasta la próxima y pues mucho gusto por todo. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad, un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charp.